el aire. Si ustedes están en una industria, la calidad del aire es mucho más estricta o mucho más cerrada que si ustedes ven la calidad del aire, por ejemplo, en un parque o, por ejemplo, en la terminal, que de repente ustedes ven que hay buses, que hay emisiones de gases que son obvias, etcétera, etcétera. Entonces la calidad varía. Igual el suelo. Un suelo para construcción tiene una calidad diferente que un suelo para cultivo y tiene una calidad diferente para un suelo de un parque, por ejemplo, o de un paisaje productivo que sería pues un bosque, ¿verdad? Entonces, dependiendo para nosotros qué queremos hacer con el servicio del ecosistema, pues en función de eso nosotros establecemos la calidad y qué características debe tener ese componente del ecosistema. Después de eso, pues vimos ya lo que es vulnerabilidad de los ecosistemas, que corresponde a la segunda unidad del curso. Entonces empezamos con qué era la contaminación. Entonces la contaminación, en resumen, con lo que vimos la clase pasada, es toda aquella actividad la cual cambia o modifica en pequeña, mediana o grande forma, no solo tiene que ser algo grande, como es algo naturalmente. Eso aterrizándolo a los ecosistemas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo en un ecosistema únicamente peces y yo vengo e introduzco, no sé, un ave, eso ya es un tipo de contaminación porque estoy perturbando cómo es el ecosistema naturalmente. Como les digo, ese impacto puede ser bajo, puede ser medio o puede ser alto. Sin embargo, el cambiar o modificar o agregar algo a un ecosistema, eso implica contaminación. La contaminación a grandes rasgos hay dos tipos, o hay dos orígenes más bien, que sería el origen antropogénico. Siempre cuando escuchemos antropogénico, no solo para contaminación, es algo que viene de nosotros, de los seres humanos. ¿Sí? Eso sería la contaminación antropogénica. Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero con un vehículo, con una máquina. Por ejemplo, la minería. Por ejemplo, los gases que salen de una industria. Por ejemplo, el agua de descarte de un proceso. Por ejemplo, la deposición de lodos en el suelo, etcétera, etcétera. Algo que la gente o que la población hace. Eso es una contaminación antropogénica. Por el otro lado, la contaminación también puede ser natural. La contaminación natural es la que pasa, por ejemplo, por desastres naturales, como las inundaciones, como los huracanes, como las erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Cuando pasa una erupción volcánica, salen gases. Esos gases, pues, son por lo general gases de efecto invernadero que aumentan la concentración en la troposfera o bien se quedan como forma iónica en la troposfera siempre, y al momento de llover se hidrolizan y se da la lluvia ácida o se infiltran en el suelo y modifican la calidad del suelo o la calidad del agua que está, por ejemplo, una laguna, un pozo, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son las dos fuentes de contaminación, sería la natural o la antropogénica. Después vimos los tipos de contaminación, vimos un video la clase pasada donde se mencionaban algunos tipos de contaminación. Sin embargo, pues por si no todos lo vieron o no anotamos, porque ahí más me interesaba que ustedes vieran visualmente, ¿verdad? O que pudiéramos observar de una forma más interactiva cómo es un ecosistema, ¿verdad? En cambio, ya vamos a ver las definiciones formales teóricas. Entonces, entre los tipos de contaminación yo les voy a dar algunos. Lo que está escrito en esta presentación es lo que puede venir o lo que va a venir en algún momento en cuanto a evaluación, para que ustedes tengan de dónde estudiar. Sería de aquí. O sea, no tanto de los videos. Los videos, como les digo, me interesa a mí para que ustedes vean cómo son, pero realmente teoría como tal de lo que está acá. Entonces, hay varios tipos de contaminación. Yo les traigo algunos que están relacionados con lo que hemos visto o con el enfoque del curso. Sin embargo, tipos de contaminación hay muchísimos. Entonces, la primera es la contaminación del suelo. Dice, una vez más, las sustancias químicas de uso común en la agricultura son las causantes de este tipo de contaminación, aunque no son las únicas. Las baterías de los teléfonos móviles, por ejemplo, las pilas o los vertederos también liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. Las principales afectados de este tipo de contaminación son las plantas, los árboles y los cultivos. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta su calidad y productividad.
La falta de minerales provoca la pérdida de vegetación, la ausencia de plantas, conduce a la erosión que a su vez altera la riqueza del suelo. En resumen, la contaminación del suelo quiere decir que es el agregar algo directamente al suelo. Aquí menciona que lo muy comúnmente es los fertilizantes, siempre y cuando pues sean utilizados sin conciencia, aunque siempre todos los fertilizantes tienen cierta toxicidad, como las medicinas, ¿verdad? Sí, tal vez me curan, pero a largo plazo pues me pueden generar alguna enfermedad. Entonces igual, los fertilizantes pudieran a mí en algún momento dañarme la calidad del suelo, sin embargo no es lo único. Ahí menciona también las baterías o los vertederos, los basureros, ¿verdad? Si no tienen un manejo adecuado, o bien también si de repente la gente vierte directamente residuos líquidos en la superficie, pues se va a contaminar. Entonces esa contaminación del suelo por lo general lo que provoca es que se pierdan los minerales. Entonces si no hay minerales en el suelo, pues dañamos la calidad del suelo, por lo tanto las plantas no tienen los suficientes nutrientes para crecer, para reproducirse, y eso me afecta a mí directamente a lo que es la vegetación, a lo que son los paisajes, los bosques, los cultivos, ¿verdad? Si hablamos de cultivos, no solo afectamos el paisaje como tal o el ecosistema, sino también a nosotros, porque nosotros dependemos de esa cadena trófica, de la cadena alimenticia. Si no hay cultivos, no hay alimentos. Entonces, en la gestión ambiental, por ahí va lo de la seguridad alimentaria, por ejemplo. Nosotros dependemos completamente de los cultivos también, porque es nuestra fuente de alimentación. Otro tipo de contaminación sería la contaminación térmica. Dice, seguro que alguna vez has escuchado las graves consecuencias que puede tener para el medio ambiente que la Tierra aumente su temperatura. Esto está relacionado con el último de los tipos de contaminación ambiental más importantes, la contaminación térmica. El aumento de la temperatura o calentamiento global afecta a los polos y los glaciares. Se calcula que en la Antártida ha multiplicado su deshielo por 4 en los últimos 25 años, lo que está provocando consecuencias muy negativas. La contaminación térmica es el resultado de el aumento del efecto invernadero. Como vimos cuando vimos la atmósfera, eso lo vamos a ver más adelante también, lo que es calentamiento global, pero básicamente la contaminación térmica es el aumentar la temperatura del planeta, ¿sí? Entonces eso trae consecuencias muy negativas, ¿verdad? Porque el calentamiento no es solo el hecho de que yo siento más calor y que tengo que usar ventilación o algo así, sino que eso realmente, más que la comodidad o que la sensación de nosotros, realmente me impacta muchísimo. Por ejemplo, algo muy práctico o algo muy obvio que se puede ver es que ustedes han visto los modelos de cambio climático, dice que lo primero que va a pasar es que se van a derretir los polos, ¿verdad? Entonces, el derretimiento de los polos por el calor, esa agua no se va a desaparecer, o si bien una parte se va a evaporar, otra parte se va a volver líquida. Entonces, si ustedes le echan más agua a un vaso, pues en algún momento se va a salir, ¿verdad? Se va a rebalsar. Entonces, igual pasa con el océano. Dice que, en una de las perspectivas o de los modelos de cambio climático sería que se va a derretir el hielo y entonces va a aumentar el nivel del agua, del océano. Entonces, en algunas teorías se ve que se pueden inundar ciertas islas o ciertas regiones. Centroamérica, por ejemplo, es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, porque por la altitud y por la forma, la topografía del lugar, se prevé que puede haber una inundación casi total de toda Centroamérica o bien de algunas Antillas, ¿sí? Sin embargo, eso lleva problemas más grandes, no solo una inundación, sino también la variabilidad de la temperatura. La variabilidad de la temperatura a mí me pega también en la seguridad alimentaria, en la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la temperatura de maduración de un cultivo es de 25 grados y yo aquí en X lugar, esa es mi media de temperatura, pero por el calentamiento o la contaminación térmica, la temperatura ya no es de 25, sino es de 40 o de 30. 30 ya no es la temperatura óptima para la maduración de ese cultivo. Entonces me afecta la forma de vida de la comunidad,
de las personas, ¿sí? En el proyecto que les dejé de tarea hay un link de un proyecto que lo vamos a discutir más adelante, que el proyecto es de paisajes resilientes justo al cambio climático. Resiliencia es esa capacidad que tenemos, en pocas palabras, para poder reponernos ante un daño, ¿sí? Por ejemplo, usted le hace un daño, entonces usted la capacidad que tiene para reponerse de ese daño es lo que conocemos como resiliencia. Entonces, eso lo vamos a discutir más adelante, pero si ustedes ven ahí, habla que ya la temperatura de maduración de ciertos cultivos en Guatemala, específicamente en ciertas regiones, ya es mayor a la media. Por lo tanto, va a haber que buscar cultivos alternos en algún momento o técnicas diferentes de los cultivos como tal. Porque las formas actuales no son las adecuadas debido a la variación térmica, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No, vamos bien, ingeniero. ¿Vamos bien? Voy a ver si acepto a más personas, porque no sé si hay alguien más. Esperen un momentito. Entonces continuamos. Otro tipo de contaminación es la contaminación del aire, o también conocida como contaminación atmosférica. También se conoce como polución. Por lo general, cuando ustedes hablan de polución o contaminación, casi siempre la gente asocia una fábrica sacando humo. No es la única forma de contaminación, pero es como lo más común que la gente se ve, porque de repente en el suelo no es tan obvio a veces, o la térmica tampoco se ve, se siente. En cambio, la contaminación del aire es muy visual. Si ustedes, como les digo, ven el escape de un bus, de una motocicleta, etcétera, pues ahí van a ver que hay contaminación o una fábrica, ¿verdad? Dice que es uno de los tipos de contaminación más famosos o los más conocidos. Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente la calidad del aire. Esta es muy similar a la térmica. Si se dan cuenta, ambas se dan en la atmósfera. La diferencia va a ser que la térmica se refiere más al calentamiento o al aumento de la temperatura, mientras que la atmosférica se va a referir más a la calidad del aire. Esa es la diferencia, pero las dos son por lo general gaseosas, ¿sí? O sea, contaminación térmica es calentamiento global, variación de la temperatura. Contaminación del aire o atmosférica va a ser más a los contaminantes disueltos como tal en el aire, ¿sí? El más conocido es el monóxido de carbono, el CO, pero existen otros como el dióxido de azufre. Adicionalmente están los CFC, que esos ya no hay mucho, pero eso pasó en algún momento, que son los clorofluorocarbonados, que esos eran los precursores que se utilizaban antes en los desodorantes en spray, por ejemplo, y esos tenían mucha relación con otros compuestos en la ruptura de la capa de ozono, ¿verdad? También tenemos los óxidos de nitrógeno. Pero ¿de dónde proceden estas sustancias nocivas? Pues pueden ser de gases expulsados de las combustiones fósiles, como les digo, el escape de un vehículo, desastres naturales como los incendios, quema de basura, gases que liberan las fábricas y los procesos, o la agricultura y ganadería intensiva también. Como les digo, la contaminación térmica como la atmosférica, las fuentes son básicamente las mismas. Lo que va a variar es el enfoque. Térmica, pensemos, calentamiento global, mientras que contaminación atmosférica es la calidad del aire. Por ejemplo, si a mí me da una enfermedad porque superé los valores guía de la OMS, entonces a largo plazo tal compuesto me da cáncer de pulmón, por ejemplo. Eso sería más la contaminación atmosférica, ¿sí? O si tal vez hay variaciones genéticas o variaciones físicas en los seres humanos o en algunos seres vivos, porque hay pues mayor concentración de algún compuesto que me afecta, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Las fuentes son las mismas, naturales o antropogénicas, pero una es más con la temperatura y otra es más con la calidad del aire como tal, ¿sí? Bueno,
Adicionalmente vamos a tener la contaminación hídrica o contaminación del agua. Dice que afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos y mar cuando se liberan residuos contaminantes. Este tipo de contaminación afecta directamente a las especies animales vegetales y también al ser humano, ya que convierte el agua potable en un recurso no apto para consumo humano. Pues esta básicamente es el alterar la calidad del agua, ¿verdad? No solo superficial, sino también puede ser subterránea, y no solo la dulce, sino que también puede ser la salada, por ejemplo, el mar. ¿Sí? Alguien me puede decir, mire, no importa si contamino los océanos, porque al final de cuentas el agua salada no es para consumo humano como tal. Sin embargo, no, porque el ecosistema sí tiene relación con nosotros. Los seres vivos que habitan en el océano, por ejemplo, son tan importantes como los que están en el suelo. ¿Sí? Entonces es muy importante el preservar los recursos naturales. No solo por decir, no, solo los ríos o los que nos abastecen a los seres humanos de agua, no, también los océanos, también el mar como tal, ¿sí? Aunque nosotros no lo consumamos de momento directamente, sí es importante la vegetación que vive ahí, los corales, los peces, las ballenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pingüinos también, porque también puede ser el agua de los glaciares, ¿verdad? No únicamente el agua en estado líquido. Entonces, como vemos, existe una relación muy estrecha entre la contaminación. Como les decía, si yo contamino el suelo en algún determinado momento, puede tener un contacto con el aire y el aire arrastrar la contaminación al agua también. O sea, existe una relación muy estrecha entre las tres componentes y la biosfera, ¿verdad? Que son los seres vivos. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? ¿Todo claro? ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, buenos días. Sí. Fíjese que buenos días. Yo recuerdo que hace unos años hubo un problema grande allá en Petén, donde ahí pues se siembra una como especie de palma que la usan para sacar aceite. La cosa es de que estaban utilizando unos químicos como fertilizantes, y en una ocasión, creo que fue en los primeros días del invierno, que llovió bastante, y todos esos químicos que estaban en el suelo se lavaron y fueron a dar al río La Pasión. Y en esa ocasión pues se murieron todos los peces, se contaminó el agua, o sea, fue un problema grande, porque de ese río pues tomaban muchas comunidades, pues, ¿verdad? Entonces sí fue noticia de una contaminación grande, pues, ¿verdad? Y no hace mucho tiempo, hace como unos 5 años, si mal no recuerdo, pues, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, realmente, como ven ahí la contaminación, pues hay una relación entre los componentes del planeta, ¿verdad? No únicamente el agua en este caso o el suelo, sino hasta los seres vivos también, ¿verdad? Igual pasa con nosotros. O sea, el hecho de contaminar el agua o el aire nos tiene una relación directa. Vamos a ver, alguien me escribió en el chat, espérenme un momentito. Dice Karina. Dice, ¿cómo afecta el uso del aire acondicionado a la contaminación de temperatura? Los aerosoles actualmente causan contaminación. Bueno, el aire acondicionado como tal no tiene un impacto directo dependiendo de cómo sea. Más que todo, el aire acondicionado, pues el que yo conozco o el de uso común, que me imagino que es el industrial, es solo recirculación de aire. Entonces el aire acondicionado lo que tiene es un evaporador o un condensador. Entonces lo que hacen es recircular el aire y enfriarlo o calentarlo. Pero es despreciable como tal el enfriamiento o el calentamiento. Ese es hablando de una oficina, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está hablando tal vez de un aire acondicionado solo para sentirse pues cómodo, ¿verdad? O que en la oficina hay 20 personas y es cerrado y mucho calor. El aire acondicionado como tal no trata el aire. Ahora, si es una manejadora de aire o un equipo industrial, ahí sí es distinto, porque ese sí tiene filtros que me tratan a mí el aire.
pero como tal no tienen una afectación grande, sino pues por lo general las manejadoras de aire tienen filtros que evitan que salga una contaminación grande. Por lo general une todos los polvos y se quedan pegados en el filtro. Entonces con el mantenimiento del filtro es más que suficiente. ¿Los aerosoles actuales causan contaminación? Sí, algunos sí. Sin embargo, ya no se usan los compuestos de cloro y de flúor. Entonces, por lo tanto, ya no me afectan directamente la capa de ozono, pero sí, algunos aerosoles sí todavía tienen ciertos compuestos que me afectan. Ya no es mucho, pero sí. ¿Por qué no los quitan? Porque tristemente, como veíamos, no hay legislación ni del agua, mucho menos del aire. Entonces, porque si eso se debe de legislar, pasa igual que con los vehículos, ¿verdad? Que sí se pudiera evitar que contaminen a través de un sistema de una filtración o algo, pero no ha sido un tema de relevancia o importancia, ¿sí? Entonces sí, los aerosoles sí, pero no todos, y tal vez no es un impacto tan grande, pero sí, casi que todos los procesos tienen tristemente una huella ecológica, o una huella de carbono, o una huella hídrica, que se calcula para ver qué impacto tiene en el ambiente. ¿Alguien de ustedes ha escuchado del estudio de impacto ambiental? O sea, no que se lo sepan de memoria, pero que hayan escuchado esa palabra antes. ¿No? ¿Nadie? Sí. Sí, ingeniero, okay, sí hemos escuchado. Ok. Básicamente el impacto ambiental va a ser, es un instrumento y todo el asunto, es un documento como tal, pero hablando del impacto ambiental, no el estudio de impacto ambiental, el impacto ambiental va a ser toda la relación que tiene un proceso, un componente o una sustancia con el ambiente. En Guatemala y en el mundo, en la gestión ambiental, existe el instrumento que se conoce como estudio de impacto ambiental. En el estudio de impacto ambiental se hace una valoración o un análisis de riesgo en el cual uno dice, bueno, voy a hacer el estudio de impacto ambiental en una panadería. Entonces, en la panadería usted tiene que establecer qué tanto me afecta a mí la panadería, al agua, al aire, al suelo, ¿sí? Entonces, casi todos los procesos industriales, todos los aerosoles, casi todo lo que ustedes ven en la naturaleza, que es pues natural incluso, como ven como las erupciones, tiene un impacto ambiental todo. Lo único que hay escalas de impacto. Hay impacto bajo, hay impacto medio, hay impacto alto, como les decía. Entonces el estudio de impacto ambiental a mí me valora y me dice, bueno, su proceso, su aerosol, su lo que sea, es relativamente bajo. Entonces con un diagnóstico es suficiente. O va el plan de implementación ambiental, ¿verdad? Que eso ya van como medidas de cómo tratar los líquidos, cómo tratar los gases, etcétera, etcétera. Vamos a ver si les dejo algún documento o algo de eso. El curso no es como impacto ambiental como tal. Si doy curso el otro semestre me gustaría dar un curso de eso, pero si no, pues lo vamos a mencionar porque el estudio de impacto ambiental y el impacto ambiental como tal es clave en la gestión ambiental. El especialista ambiental o la persona que se dedica a la gestión de los ecosistemas necesita saber qué es el estudio de impacto ambiental y cómo realizarlo. ¿Sí? Bueno. Entonces la unidad como tal se llama vulnerabilidad. Entonces ya vimos más o menos qué es la contaminación y cómo algunos tipos de contaminación. Entonces ahora vamos con la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad ambiental específicamente porque es lo que estamos viendo, ¿verdad? De vulnerabilidad hay de varias formas, casi que en todos los procesos. Se refiere al grado de resistencia de un sistema, subsistema o componente de un sistema ante dos grandes problemas medioambientales que se están dando en el planeta. Por ejemplo, el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad, ambos causados directo o indirectamente por actividades antrópicas o antropogénicas, aunque también con vulnerabilidad ambiental se hace referencia al grado de resistencia de un ambiente ante fenómenos naturales, como por ejemplo un terremoto. Entonces, con esa definición es la que vamos a trabajar en el curso. Vulnerabilidad, entonces, va a ser la resistencia de un componente o de todo el sistema ante dos fenómenos, que es calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad. Calentamiento global lo vamos a ver igual los dos, pero calentamiento global es la variación de la temperatura y pérdida de biodiversidad
es la destrucción de un ecosistema a través de los seres vivos, ¿verdad? Por ejemplo, la extinción de una especie, por ejemplo, la reducción de una especie o la incorporación de una especie extranjera o no nativa a un ecosistema, en lo cual hay una alteración. Y también la vulnerabilidad es el grado de resistencia siempre, no solo a esos dos, sino en general a fenómenos también naturales, ¿sí? Por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, etcétera, etcétera. Esa es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad depende de dos factores. Indistintamente si es natural o es antropogénica, va a depender de dos cosas. Primero, la exposición. ¿Qué es la exposición? Es el nivel en el que la naturaleza se encuentra expuesta a los problemas medioambientales. Por ejemplo, una vez que vive en un entorno natural donde la caza es ilegal, es menos vulnerable que aquella que vive en un lugar donde la caza no tiene ningún tipo de control, ¿verdad? O sea, ¿qué tan expuesto está un ecosistema a X riesgo? Pues ahí estamos. Y luego la segunda es la capacidad de adaptación o capacidad adaptativa. ¿Qué es la capacidad adaptativa? Es la habilidad que tiene la naturaleza para ajustar su propio funcionamiento ante los cambios que se producen con el fin de reducir daños potenciales. Por ejemplo, algunas especies se adaptan físicamente o fisiológicamente a los cambios de temperatura provocados por el calentamiento global a través de un proceso de aclimatación. En biología, que va muy de la mano esto, la capacidad de adaptación es algo importante en todos los ecosistemas o en los seres vivos. Hay una teoría, la de la selección natural, ¿verdad?, que dice que todo aquel ser vivo que no se adapta a un cambio o al medio ambiente, se muere o desaparece, ¿sí? Definitivamente nosotros como seres vivos no somos la excepción, debemos de adaptarnos a las nuevas condiciones o a las variaciones de las condiciones de un ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, si hay mucho calor, pues está el aire acondicionado. Si hay mucho frío, los sistemas de calefacción. Si yo vi que ahorita hubo este año, hace como 2 meses, o de hecho todavía hace poco, temperaturas muy altas en Europa. Altas de 40 grados, 39 grados. No, en Guatemala creo que lo más que llegamos a esa capa será unos 30, 34 grados por ahí, no 40, ¿verdad? Y eso que es un calor realmente impresionante. Entonces lo que hicieron fue no salir, ¿verdad?, sino que la gente se mantuviera a salvo en sus hogares con un sistema de aire acondicionado como tal, ¿sí? Entonces esa es la adaptación. Algunos modelos de adaptación dicen, por ejemplo, que que en unos 100 años por el uso de la computadora, los seres humanos actuales ya no vamos a tener, los futuros, pero ya no vamos a tener los brazos largos, sino que los vamos a tener más cortos por el teclado de la computadora. Ese es un modelo de adaptación. O bien, el ejemplo más claro de la adaptación son los dientes. Si ustedes ven, tienen sus 2 colmillos, ¿verdad? Eso se remonta, si vemos la teoría de la evolución, de que anteriormente los seres humanos pues tenían que consumir pues con los incisivos, ¿verdad? Como con mucha fuerza, ¿sí? Entonces la evolución tiene esa adaptación, ¿sí? La adaptación va de la mano con la evolución. Si nosotros no somos capaces de adaptarnos, definitivamente desaparecemos, ¿verdad? Igual, antes, no sé, en el inicio de los 90s, de 1900, del siglo pasado, habían personas que morían por sarampión, había gente que moría por una infección en la garganta, cuando ahora con los antibióticos, las vacunas, etcétera, etcétera, pues definitivamente eso ya no es un problema, ya logramos adaptarnos a esas condiciones, igual que el COVID, ¿verdad? Muchas personas murieron y si no ha desaparecido al 100%, pues las vacunas y el tiempo nos permiten adaptarnos y ya no desaparecer ante un riesgo, ¿verdad? Vulnerabilidad va muy de la mano con riesgo. Riesgo es como la amenaza como tal, ¿sí? Por ejemplo, un riesgo es que si yo estoy en unas gradas y no me fijo, me caigo. Ese es un riesgo. Está ahí. La vulnerabilidad es cómo yo voy a resistir a ese riesgo, ¿sí? Esa es la vulnerabilidad. Por eso es que la vulnerabilidad está el tiempo de exposición y la capacidad de adaptación. Porque ahí puede estar el riesgo siempre de las gradas, pero si yo nunca estoy cerca de unas gradas, o sea, no estoy expuesto, no voy a ser vulnerable a caer en ese riesgo.
Si yo estoy cerca de las gradas, pero me adapto, pues yo voy a poder mitigar ese riesgo. Tanto vulnerabilidad como riesgo son dos conceptos importantísimos que van en la gestión ambiental. ¿Sí? Porque me permiten a mí evaluar el impacto. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, muy claro. ¿Y se escucha mi micrófono? Sí. Ok, perdón. Perdón ustedes, pero ando algo agripado y estoy bien ronco. Espero que no me escuche tan mal, pero me da un picazón, perdón. Bueno, entonces seguimos. Entonces, vulnerabilidad y riesgo, como les digo, es algo que vamos a ver más adelante también, pero son dos conceptos claves al hablar de la gestión ambiental y del impacto ambiental. Bueno, adicionalmente de la contaminación, de la vulnerabilidad, de los riesgos, vamos a tener un tema adicional que va a ser la sobreexplotación y el mal manejo de los servicios. ¿Qué servicios? Servicios de los ecosistemas. Si a alguien no le ha quedado claro todavía, está bien. Cuando hablamos de servicios de los ecosistemas, van a ser todos aquellos servicios, o porque no son bienes, ¿sí? No son como decir un zapato o un pantalón, ¿verdad? Sino que va a ser algo más. Por ejemplo, el agua a mí me permite tener la vida, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, un servicio es algo más amplio. Entonces, tenemos la sobreexplotación y mal manejo de los servicios. Ok, entonces, ¿qué es la sobreexplotación? La sobreexplotación es hacer uso, extraer o aprovechar un recurso natural de forma excesiva. Sobreexplotación, o sea, explotar. No solo explotar, sino sacar sobre esa explotación. ¿Sí? Las causas de la sobreexplotación es de muchos factores y obedecen en la toma de decisiones. A continuación se mencionan algunas causas principales de la sobreexplotación. Por ejemplo, el incremento en la tasa de natalidad, por ende las necesidades humanas. Quiere decir que el crecimiento poblacional es algo que a mí me hace sobreexplotar un recurso. Por ejemplo, si yo tengo un río y a mí me abastece mi comunidad, pero mi comunidad en 1950 eran 50 estudiantes, perdón, 50 personas. Y en el 2023 somos 500. Entonces, definitivamente, ese incremento de la población me forza a mí a explotar de más el recurso natural como el agua. El suelo también, la basura también, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que produce en cuanto a basura una persona que lo que producen 20, ¿verdad? Es más basura, más demanda de agua, más demanda de suelo, más demanda de comida, etc. Otra causa es el uso ineficiente de los recursos naturales. O sea, el no tener una gestión ambiental adecuada, el no usar eficientemente el agua, el suelo, etc. Actualmente, por ejemplo, un uso eficiente que le han intentado dar al suelo es los multifamiliares, las torres de apartamentos, etcétera, porque como ya no hay más espacio en la capital o en X lugar, pues se ven forzados a no hacer infraestructura horizontal, sino vertical, ¿verdad? Para arriba. Es una forma de usar de forma más eficiente un recurso natural. De repente, sí, más gente junta, entonces más basura, etcétera, pero digamos, esa es una posible respuesta para usar eficientemente un recurso como el suelo en este caso. Otra causa puede ser la falta de desarrollo de alternativas de consumo, o sea, depender solo de un recurso. Por ejemplo, solo de un cultivo, solo de un cuerpo de agua, solo de un lugar. ¿Sí? Entonces el hecho de no tener alternativas, no tener un plan B, un plan C por ahí, eso definitivamente a mí me obliga o me orilla
a tener una sobreexplotación, ¿sí? El no tener formas alternas. Una forma alterna en biocombustible, en los combustibles, por ejemplo, pudiera ser los biocombustibles, pudiera ser ahora los carros eléctricos, ¿verdad? Pudiera ser siempre la alternativa de caminar o de la bicicleta o qué sé yo, ¿verdad? O sea, tienen que haber más formas, no depender al 200% de un carro de gasolina o de un motor como tal, ¿sí? Luego, ¿qué consecuencias me tienen a mí la sobreexplotación y el mal manejo de los servicios? Los efectos de la sobreexplotación comprometen la calidad de vida de las personas. A continuación, se enumeran las principales consecuencias. Posibles consecuencias que me da la sobreexplotación y el mal manejo de los servicios es la pérdida de la biodiversidad, quiere decir la extinción o la eliminación de algún rubro o de alguna categoría de seres vivos. La erosión del suelo. ¿Qué es la erosión del suelo? Pues es el desgaste. El desgaste igual puede ser natural o puede ser inducido. Dice que la erosión del suelo reduce la posibilidad de uso agrícola. Un suelo erosionado no tiene la misma capacidad de producción que un suelo no erosionado, ¿verdad? Definitivamente. Esto en consecuencia implicará un incremento en los precios de los alimentos. Porque al tener menos cultivos o menos área, pues definitivamente sube la demanda y baja la oferta, ¿verdad? Entonces es un aumento en los precios, ¿verdad? Aceleración del cambio climático también, porque por ejemplo, si yo sobreexploto un bosque y lo talo todo para hacer un condominio, definitivamente yo estoy acelerando el cambio climático, porque entonces ya no voy a tener un pulmón natural. No me dejarán mentir muchas personas, si lo he visto yo, no digamos alguien que sea un poco mayor que yo, o incluso aunque sea menor que yo, pero si lo ha visto en fotografías, hay en redes sociales, hay muchos fotos de Guatemala de antaño, de 1950, 1990, y ustedes ven lugares como La Reforma, lugares como Zona 1, lugares como Zona 10, o incluso el Naranjo, que en los últimos 20, 30 años han sido deforestados increíblemente por el crecimiento de la población, ¿verdad? Definitivamente ha sido una necesidad que se ha debido al crecimiento de la población, pero también siento que ha sido un mal manejo de los recursos. O sea, la sobreexplotación está por el incremento poblacional o la demografía, pero considero que ha sido un mal manejo de los servicios, porque han reducido el área natural. Y no solo es destruir el aumentar la temperatura, sino también destruir el hábitat natural de ciertas especies que probablemente vivían en esos lugares. Adicionalmente, pues tenemos reducción en la calidad de vida en el futuro. Eso es algo que van a empezar a ver si alguien ya empezó a hacer la tarea del proyecto, y si no, pues lo vamos a ver cuando veamos el desarrollo sostenible, ¿sí? El desarrollo sostenible va de la mano con la reducción de la calidad de vida, ¿sí? En el futuro, o sea, en el futuro. Porque en el desarrollo sostenible nosotros no solo nos interesamos por hoy, sino por lo que va a ser en 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Porque si nosotros nos gastamos los recursos naturales en el 2023, pues en el 2030 ya no va a haber nada, ni en el 2050, ¿sí? Adicionalmente, una consecuencia de la sobreexplotación sería escasez de recursos. Dice que hace en el futuro se encarezcan, ¿verdad? Va muy de la mano con esa reducción, por lo tanto, un desequilibrio económico ante la crisis de materia prima y alimentos. La escasez de recursos pues me pega a mí en el acceso a la salud, en el acceso a la vivienda también, porque es el suelo, un recurso, también en la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y definitivamente en el bienestar humano, que es algo muy importante que vemos en la gestión ambiental. Y paralelo a eso, pues no puede faltar como consecuencia de una sobreexplotación o de un mal manejo de los servicios, el incremento de la contaminación ambiental. Cualquiera de los tipos de contaminación, sea contaminación del suelo, sea contaminación del agua, sea contaminación térmica, sea contaminación atmosférica, ¿sí? Cualquier tipo de contaminación se aumenta por la sobreexplotación y el mal manejo de los servicios. Por ahí veíamos, o yo les mencionaba, sin embargo, pues hoy lo voy a volver a mencionar,
la parcialización de los recursos. Como les digo, tenemos recursos naturales renovables, no renovables. Renovables son todos aquellos que tienen un ciclo de renovación. Quiere decir que si yo lo tomo en algún momento va a volver. Y los no renovables son los que ya no. Yo los saqué y ya no vuelven a regresar. Un recurso natural no renovable, el petróleo. Usted lo saca y se acabó. No va a volver a aparecer. Un recurso natural renovable sería un río. El río por lo general tiene forma de sanearse y volver a aparecer. ¿Sí? Un bosque también, usted siembra y pues salen los árboles y los árboles tienen sus semillas, ellos solo se pueden volver a sembrar, de alguna forma vuelven a producirse o bien natural, o si no pues las personas siguen nutriendo ese bosque. Es un recurso que se puede renovar. Sin embargo, los recursos naturales, cuando se da la sobreexplotación o un mal manejo, yo los empiezo a extraer más de la tasa de renovación, porque esa renovación no es en instantáneo, ¿verdad? Puede tomar un año, puede tomar 5 meses, puede tomar una semana. Entonces, cuando se da la sobreexplotación, eso quiere decir que yo vengo y ya no me espero los 5 días del ciclo, sino que yo a los 2 días ya saqué otra vez el recurso. Entonces, yo parcializo el recurso. Entonces, ya no es un recurso natural renovable ni no renovable, sino que se conoce como parcialmente renovable, ¿sí? Parcialmente renovable quiere decir que yo lo consumo más de lo que se renueva, por lo tanto lo estoy volviendo no renovable, ¿sí? Tal vez al río le tomaba 2 meses en recuperarse, pero yo lo extraje en 1 mes, entonces no le di tiempo al río para recuperarse, entonces el cauce bajó, o en el peor de los casos, se secó, desapareció ese recurso. Sí, esa es otra consecuencia que es originada por la sobreexplotación o por una mala gestión o un mal manejo de los servicios de los ecosistemas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Ninguna, ingeniero. Ok. Bueno, entonces mil disculpas, pero hoy se espera algo ronco y pues por mí sería todo el día de hoy, ya son las 8 en punto, entonces pues ahí estaríamos por el día de hoy. Entonces los espero el próximo sábado.